Muy buenas gente de YouTube, en esta ocasión os voy a enseñar cómo podéis hacer un pequeño estanque dentro de un jarro, tal y como estáis viendo en la pantalla. Así que si queréis aprender, queréis saber cómo he hecho yo este y queréis que os surjan ideas para vuestros terrarios, así que vamos a darle. Para el soporte y para la estructura del terrario lo que vamos a utilizar son rocas y raíces que hemos recolectado previamente en la naturaleza. Como fondo y como base para nuestro terrario lo que vamos a utilizar es una gravilla comercial que cubrirá pues hasta unos 2 o 3 dedos del fondo de nuestro jarro. Esto es buen momento para que nosotros demos la iniciativa de jugar con los diferentes niveles y con la estructura o incluso con el orden a la hora de montar nuestro terrario, ¿vale? Aquí, como veis en pantalla, yo lo que utilizo son unos pequeños saquitos como los que se utilizaban para la lavadora y todo eso. Son unas mallas en la que añadimos más gravilla dentro y pues bueno, así aseguramos que quede una estructura fija y que no se nos desborde. Como veis, también recubro los huecos que puedan quedar libres de gravilla y ya tenemos una base bastante sólida de lo que va a ser nuestra superficie. Aprovecho también este momento para deciros que cuanto más grande sea el jarro que utilicemos el recipiente o el terrario, pues bueno, más margen para maniobrar tendremos y pues mejores ideas podremos desarrollar. Si queréis que sigamos subiendo contenido de este tipo, que os interesen estas ideas, no olvidéis darle un me gusta, mientras yo voy poniendo las piedras que recogimos en el río y voy pensando básicamente una estructura que, como veréis luego al final, pues no va a ser la definitiva, ya que en el momento en el que vayamos plantando, vayamos incluyendo los musgos, las raíces, pues irá variando y sobre todo cuando nos dé por llenar el tanque vamos a tener que seguramente hacer una reestructura de toda la colocación. Así que saber que no va a ser siempre definitivo todo lo que hagáis. Para la parte frontal he trabajado un diseño bastante sencillo, lo cual consiste en unas pequeñas piedras que den un toque, digamos, como más de acantilado a los laterales. Y también, como vais a ver, he utilizado una gravilla que es, bueno, en sí es una arena de sílice que se utiliza comercialmente y la podéis encontrar muy barata. Es esta que vais a ver en pantalla. Es arena de sílice que se utiliza para los filtros de piscina, entonces bueno, pues se vende bastante barata ya que pues se requiere de mucha y bueno, lo que hacemos es lavarla bien, dejarla muy limpia, ¿vale? Eso es muy importante ya que incluyen bastante polvo y cantidad de sílice casi pues eso en polvo y bueno, la tenemos que limpiar bien antes de incluirla en el jarro al igual que los demás materiales. Como veis, siempre estoy experimentando con la colocación de las rocas ya que nunca es definitivo su sitio hasta que pues terminemos completamente el proyecto. En este punto lo que hacemos es añadir las diferentes raíces, los diferentes tronquitos, las diferentes maderas que queramos utilizar en nuestro jarro y vamos a rociar con agua hasta el día siguiente. En mi caso se me hizo tarde y al día siguiente continué con los musgos, plantas que recogimos también de manera silvestre y vamos a empezar por una planta que quiero añadir en la parte trasera del jarro para que luzca, pues bueno, ya que es bastante alta y no nos quite visibilidad en la parte frontal, quiero añadirlo en la parte trasera. Rociamos con un poquito de agua para trabajar mejor. Como veis, la planta es esta, así tal y como la recogí, y lo que vamos a hacer es añadirlo en una pequeña maceta con su sitio para que la raíz se vaya propagando, ya que pues bueno, también como digo, la recogimos del río y estas plantas, si alguien sabe qué son, que la deje en los comentarios, porfa, porque no tengo ni idea de qué especie es, por si alguien me pregunta. Si alguien lo sabe, pues bueno, que lo deje ahí. Y muy importante que quitemos las hojas que ya se están marchitando. Bueno, como veis, limpiamos muy bien lo que es la planta y le buscamos un hueco, que por cierto me costó muchísimo, ya que pues bueno, la maceta era bastante grandecilla y yo cubrí bastante con grava la parte trasera, como os mostré antes, y pues bueno, la verdad me costó mucho encontrarle un hueco. Continuamos ya con los musgos. Este musgo en concreto tampoco sé cuál es porque es recogido de manera silvestre. Muchos en el grupo de Facebook es el musgo que me soléis poner, o al menos se parece mucho, que os lo venden como sphagnum y resulta que no es. Y bueno, este es mi proceso favorito, el cual consiste en recubrir todos los huequillos, todos los recovecos, digamos, todas las esquinas de musgo y dejarlo pues el toque gris, ponerlo y pintarlo de color verde. Esto es realmente el proceso que más disfruto.
Aprovecho para decir también que estos jarros sirven para reproducir diferentes plantas, diferentes musgos que recogemos de manera silvestre. Podemos conservarlos y reproducirlos dentro de estos jarros, así que es un buen proyecto para este tipo de cosas. También quiero decir que si son musgos que recogéis de manera silvestre, seguramente en la base tengan una especie de lodo, una especie de sustrato, una tierrilla, que es importante que también lavemos y podamos retirarle la mayor cantidad posible, ya que pues bueno, pueden tener microorganismos, incluso plagas, tanto buenas como malas. Entonces bueno, continuamos con unas anubias. Estas plantas sí que es recomendable que las incluyamos dentro de la parte acuática, como es el caso que estaba tratando de hacer, ponerlas en la parte frontal. Pero sí es cierto que son plantas que también en alta humedad y con muchísima condensación de humedad podemos mantenerlas. Como veis, también incluyo una ahí encima alrededor de los musgos, la cual pues bueno, es de mayor tamaño y quiero experimentar también de esta manera, ya que he visto diferentes proyectos y aunque sean plantas que se venden como acuáticas, también las podemos mantener de esta manera. También anclé esa raíz que casualmente pues bueno, encajaba perfectamente en ese huequito y continué recubriendo con otros musgos también la parte de la maceta y tapando un poco las cosas que quería esconder. Si os animáis a utilizar las anubias nana, como es en mi caso, es muy importante que las utilicéis, las plantéis al final y seguidamente empecéis a humedecer y posiblemente a llenar el tanque si es que hacéis una especie de estanque como el mío, ¿vale? Es muy importante que tengáis eso en cuenta. Yo también quise incluir unas plantas de otro acuario que tuve, que son estas, las Eleocaris, que es como una especie de pasto, como una especie de césped, que también lo mismo, podemos mantenerlas en emergido y con muchísima humedad van muy bien. Aquí, como veis, llenamos el tanque, esto ya estaba más que ready, nos faltaba pues bueno, limpiar un poquito el jarro y añadir algún que otro toque, la tapa y pues eso, ya teníamos básicamente disponible nuestro jarro. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado, sobre todo eso, que os animéis a hacer uno y sobre todo, como dije antes, si tenéis un jarro más grande, un terrario más grande, pues bueno, aquí tenéis una pequeña idea. Como veis, los sacos estos, las mallas van muy bien para que podamos mantener firme diferentes relieves. Y nada chicos, darle un pedazo de like, suscribiros, que ayuda muchísimo. Y nada, leer la descripción, que ahí tenéis mis diferentes redes sociales. Gracias.